La Cámara de Diputados rechazó el veto ingresado por el gobierno al proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez. Vamos a profundizar en lo que esto implica. Tenemos ya contacto con Guillermo San Martín, también las reacciones que han surgido a esto que había sido aprobado. También fue al Tribunal Constitucional por parte de algunos parlamentarios de Chile Vamos, pero finalmente este veto hecho por el Ejecutivo se rechaza. Guillermo, ¿qué implica esto? ¿Cómo estás? Hola Viviana, de hecho lo conversábamos precisamente con el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia respecto a cuál iba a ser el proceder del Ejecutivo, y ha aclarado que en definitiva lo que se va a hacer es ya promulgar este proyecto que establece un sistema de garantías para los derechos de la niñez, por cuanto ya no existe ningún otro mecanismo para poder insistir, salvo que se presente un proyecto paralelo para poder corregir lo que a juicio del Ejecutivo estaría generando esta iniciativa, que entre otros aspectos lo que viene a señalar en términos generales es que es el Estado el que debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes por sobre el rol que incluso deben desempeñar los padres. Y ahí había una figura que el Ejecutivo lo que buscaba era modificar, dándole a los padres esta superioridad sobre el Estado, en el sentido de que también ellos deben velar no tan solo por sus derechos, sino que también por otras tantas obligaciones que deben cumplir con sus hijos, puesto que además lo que se pretendía era establecer que la disposición del Estado iba a estar siempre supeditada a los recursos que dispusiera para poder cumplir con esta obligación, incluso establecida en acuerdos internacionales, pero finalmente queda consagrado lo ya despachado por el Senado, y que tuvo intensas negociaciones. Incluso lo que se planteó por parte de la oposición es que esto fue un acuerdo transversal entre el oficialismo, la oposición e incluso la Subsecretaría de la Niñez, y lo que se estaba haciendo con este veto era pasar por alto todos esos acuerdos ya consagrados a través de la discusión tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Pasemos a revisar precisamente qué es lo que señaló sobre esta resolución, ya declarar inadmisible este veto presidencial en torno a este proyecto, en palabras del subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavés. Aquí lo que ha pasado es que a través de una interpretación mañosa se ha aplicado una mayoría circunstancial para evitar una discusión de fondo, que es respecto de cómo se perfeccionaban algunas materias asociadas a la forma en que las garantías de la niñez tienen que ser interpretadas, sobre todo en relación con los padres. Así es que lamentablemente el veto obviamente llega hasta acá, porque se declaró inadmisible. Para que avance tiene que ser aprobado en ambas cámaras. En el fondo la discusión también estuvo en la postura que se planteó por parte de algunos parlamentarios del oficialismo, que estaban abiertos a aprobar lo que era avanzar en torno a este veto presidencial, por considerar que se estaba estableciendo que todos los niños, niñas y adolescentes entraran en un mismo escenario, puesto de que, por ejemplo, dentro de lo que se plantea en este proyecto está la necesidad de que ellos puedan tener derecho a una defensa en el caso de que se pueda producir algún tipo de conflicto con sus padres. Ya es conocido por muchos, lamentablemente, que se han producido, por ejemplo, algunos casos de violaciones de padres a sus hijos. Ellos en esa instancia, por ejemplo, podrían reclamar e ir directamente, sin recurrir a una instancia intermediaria que denuncie por ellos a la justicia, y eso también haría al Estado obligatoriamente a establecer una defensa para poder avanzar en torno a sus derechos, mientras que por parte de parlamentarios de oficialismo, si bien señalaban que existe esta realidad tan dura para muchos menores, no se puede establecer el mismo criterio para todo el país en torno a lo que significan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pasemos a revisar precisamente cuáles fueron las diferencias que se produjeron en torno a la discusión por este veto, en palabras de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición, como lo planteado, por ejemplo, por Leonidas Romero por parte del oficialismo. El veto del presidente de la República aún no logramos comprenderlo, puesto que esta es la tramitación de un proyecto que duró 5 años, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que fue aprobado por el Senado. Hubo diferencias entre ambas ramas, hubo una comisión mixta, y en la comisión mixta, de la que formó parte también el diputado Matías Walker, se llegó a un acuerdo transversal, acuerdo del que incluso participó la subsecretaria de la Niñez en representación del gobierno. Cuando escucho en sala hablar de los niños del Sename, bueno, yo comparto que el Estado, los gobiernos son responsables del abuso, violación y muerte de muchos niños en este sistema. Yo lo comparto. Pero estamos hablando de todos los niños de nuestro país. Aquí la mayoría de los padres son responsables
se preocupan y ocupan de educar, mantener, cuidar a sus hijos. Mire, yo vengo de una familia tradicional, tengo la suerte de tener a mi madre con vida, 90 años, y la viejita todavía no tira las orejas cuando nos portamos mal. Bueno, la postura de René Zafirio por una parte versus lo que planteaba Leonidas Romero fue parte del intenso debate que se repitió en cada una de las instancias que enfrentó este proyecto, tanto las comisiones de familia, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputadas como del Senado, posteriormente en la sala. Y lo que ocurría con este veto era precisamente que se venía a modificar estos aspectos referentes a cómo se debía actuar por parte del Estado para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y esto venía a igualar, como les decía, lo que ya se está aplicando a nivel internacional y que era un compromiso de nuestro país, y es por eso de que se avanzó en torno a esta normativa y fue celebrado principalmente por los parlamentarios de la oposición, también algunos del oficialismo, los menos, que en torno a la necesidad de establecer este tipo de derechos para ir consagrando todos los cambios que se requieren tanto a lo que son las instituciones que velan por los derechos de los niños como también a lo que quede consagrado en la normativa. Pasemos a revisar palabras también a este respecto en lo que se ha señalado durante la presente jornada por la diputada Natalia Castillo y también el diputado Matías Walker. Y digamos la verdad, aquí han sido los grupos ultraconservadores quienes se han opuesto a esta ley, porque entienden, o más bien malentienden, la autonomía progresiva como una amenaza, cuando la autonomía progresiva no es más que el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Porque la autonomía progresiva no les molesta cuando se trata, por ejemplo, de que los niños vayan a la cárcel, de que los niños trabajen o que puedan contraer matrimonio. El presidente Piñera, por presión de grupos fanáticos, ultraconservadores, que ni siquiera leyeron la ley, porque en la ley está consagrado el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, empujaron al gobierno a introducir este veto que vulneraba un tratado internacional de derechos humanos como es la Convención de Derechos del Niño. Hoy día le hemos respondido al presidente Piñera, los niños sí están primeros. Ahora, más allá de lo que se pueda establecer hasta este proyecto, aquí no se quiere establecer de que los padres no tengan responsabilidad en lo que significa el actuar de sus hijos, sino más bien se está ampliando esa responsabilidad al Estado para establecer que sus derechos se puedan cumplir en el tiempo, más allá de la institución, más allá de quienes estén bajo su tutela, pero también para poder salvaguardarlos en aquellos casos en que lamentablemente el que está a cargo de su custodia o incluso sus propios padres terminan cometiendo algún abuso contra estos menores. Por eso es que algunas organizaciones defendían el avanzar en torno a esta iniciativa y generaron ciertas dudas o también ciertas diferencias con el Ejecutivo cuando se dio a conocer que se iba a presentar este veto. Así lo han declarado, por ejemplo, desde la Defensoría de la Niñez, cuyas palabras también revisamos a continuación. Esperamos que este hito legislativo el día de hoy permita que cuanto antes esta ley se promulgue para efectos de que pueda empezar a aplicarse en nuestro país, para que en definitiva se salde una de las tantas deudas que el Estado chileno tiene con niños, niñas y adolescentes, y que implica en este caso partir con una generación de un sistema estructural que considere y reconozca a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y que ponga de manera efectiva a la institucionalidad en pos de evitar que ellas y ellos sean vulnerados en sus derechos y que en definitiva sea la prevención el eje articulador más que la reacción como ha sido hasta ahora. Bueno, sin lugar a dudas, este proyecto viene a representar una especie de declaración principal para poder establecer la otra serie de cambios que se requieren en las instituciones que velan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, tal como lo señalaban desde la Defensoría de la Niñez, pero es un paso fundamental. Vivian. Sí, entonces ya está absolutamente claro que va a ser aprobada la ley. Muchísimas gracias, que estés muy bien, Guillermo. Buenas tardes.